Hola, buenas tardes estudiantes, espero que se encuentren muy bien, todos en salud en sus casas y bueno, día lunes, día de trabajo, por lo tanto tenemos que partir en el caso del segundo ciclo con materia nueva. Nos vamos a enfocar en la unidad 2, que se trata de lo que es dinámica de población, pero más allá de la dinámica tiene que ver un poco con cómo se comporta la población, aquello que nosotros llamamos demografía. Que la demografía, en palabras muy simples, es el área de ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento de las cantidades de la población. ¿A qué me refiero con esto? Lo vamos a empezar a ver un poco más adelante con algunos conceptos muy básicos que están dentro, están insertos en lo que es la demografía. Entonces, para entender, primero la población se tiene que estudiar desde distintos puntos de vista. Por un lado está la geografía, que es fundamental porque tiene que ver con la distribución de la población dentro de un territorio, por ejemplo, en el caso de Chile, cómo está distribuida la gente. Y por otro lado, con la demografía, que es el cambio, y el cual se preocupa, como les decía, de las características de la población en base a datos estadísticos que nos van a hacer proyecciones a futuro y que nos van a ayudar a entender cómo se va a comportar la cantidad o cómo se va a comportar en este caso el cambio en la cantidad de la población de la gente. No solamente esto hacia el futuro, sino que también poder estudiar las características del pasado. Por ejemplo, cómo cambia una pirámide poblacional en el caso de una guerra o en el caso de una epidemia o una pandemia. Lo vamos a ver ahora y vamos a poder sacar conclusiones a partir de esto. A ver, para poder entender esto, primero hay que enfocarse directamente en de dónde se sacan estos datos para saber cómo se está comportando la población a nivel de país, a nivel de regional, a nivel de continente, a nivel mundial. En el caso de Chile específicamente tenemos dos grandes parámetros. El primero es el registro civil, que existe de 1884 y que a partir de esto se va a encargar de las cosas que antiguamente se encargaba la iglesia. Tres grandes momentos de la vida de las personas: el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Por lo tanto, es muy importante saber que a partir de estos datos nosotros vamos a poder hacer estadísticas. Por ejemplo, ¿cuánta gente se casaba a mediados del 1800 y cuánta gente se casa hoy en día? También el registro civil lleva la cantidad de divorcios, por lo tanto podemos saber cuánta gente se ha divorciado desde el momento en que aparece la ley de divorcio. Entonces es muy importante saber estos datos porque vamos sabiendo cómo se va comportando la población en base a los gustos, en base a sus preferencias y en base a cómo está migrando incluso dentro del país. Otro de los parámetros muy importantes para obtener estos datos están las encuestas, principalmente el censo. ¿Por qué el censo? Es muy importante. A través de esta encuesta que se realiza cada 10 años, nosotros podemos saber el sexo, la edad, la distribución, o sea, dónde está localizada cada persona y cuáles son sus características socioeconómicas. ¿Y por qué es importante esto? Porque es una fotografía del país que se da cada 10 años. ¿Y por qué cada 10 años? Porque es un mínimo de recorrido en el cambio que se puede realizar para poder hacer una comparación. ¿Cómo estábamos en el 2002? ¿Cómo estábamos en el 2012? ¿Cómo estábamos o cómo vamos a estar en el 2022? Posiblemente hayan grandes cambios desde el censo 2012. Recordemos que fue un censo completo, un censo un poquito problemático debido a la situación que ocurrió con este censo fallido y que luego se va a repetir en el 2017 y que va a sacar en sí los datos que se necesitaban para la medición. Chile estaba acostumbrado a un censo de hecho, que es el censo que se realiza cada 10 años, muy extendido, que se realiza un día al año. Se intentó cambiar al de derecho, por eso este censo fallido del año 2012, que al fin y al cabo nos dejó con grandes problemas y que se tuvieron que subsanar en el 2017. Pero voy a insistir en el concepto. El censo es necesario justamente para sacar esta fotografía de la población y que podamos saber cómo está viviendo la gente y de qué manera está viviendo. Porque no va a ser lo mismo el dato que a usted le censen a los 14 años
al que le censan a los 24, porque siempre va a haber un cambio, una evolución dentro de la población o una evolución incluso dentro de las características de la población. ¿Qué es lo que vemos acá? Este es un mapa, el cual habla de la distribución mundial. Si se dan cuenta, en la partecita de acá abajo tenemos varios colores. Para aquellos que no entienden, les voy a explicar un poquito. Cada uno de los colores determina dónde está la mayor concentración de gente en el caso del rojo y la menor concentración de gente en el caso del amarillo. Por lo tanto, cuando vemos que hay más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, nos vamos a ir a las partes más rojitas. En el caso de Chile, no tenemos ese tipo de concentración de habitantes, por lo tanto no tenemos una densidad poblacional demasiado grande. Si se dan cuenta, en algunas partes de México, en algunas partes de Estados Unidos, en algunas partes de Colombia y Venezuela, otras partes de Argentina, otras partes de los países que están acá, Brasil, en Europa, en la India y en el Medio Oriente, en el sector asiático, nos encontramos con la mayor densidad de población, o sea, con la mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Y si nos vamos a los sectores amarillos es porque existe menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, todos estos sectores del sur, perdón, del norte, ya se me dio vuelta el mapa, toda esta parte de la Patagonia, parte de Chile, de la selva del Brasil, de África, de Asia, de Oceanía, en este caso Australia, Groenlandia, estamos viendo que la densidad poblacional es muy baja. Lo mismo pasa acá con la Antártica. Importante esto, porque a menos densidad poblacional, el cambio de la cantidad de población va a variar muy poco. No así en estos sectores que tenemos acá, que son los más poblados, que es probable que haya una tremenda variación terminada la pandemia. Ahora, vamos a los datos chilenos. Dice, la población se concentra en el centro del país, en el contraste de los otros extremos que están poco poblados. Y acá lo vemos principalmente en la tabla. Este es dato del censo 2002, está un poquito desactualizado, pero nos sirve como referencia para que podamos entender. Nos da por región, si se dan cuenta acá no están las regiones principales, perdón, regiones que aparecieron como la región de los ríos, la región de Aysén, la región de Arica y Parinacota. No están, porque esas regiones fueron creadas posterior a los datos del censo 2002. Pero ¿qué es lo que rescato acá? Por ejemplo, la quinta región, que es una de las que tiene mayor densidad, con una población para el año 2002 de 1.539.852, que representaban al 10.20% de la población total en Chile. Si nos vamos al final, encontramos la región metropolitana de Santiago, que tenía concentrado para el año 2002 6.061.185 habitantes, correspondientes a lo que es el 40.10% de la población. Por lo tanto, nos está diciendo que la quinta y la región metropolitana son las regiones que tienen mayor concentración. A ello también sumamos la región del Biobío, que tiene un 12.31. ¿Qué serían, en este caso, las tres más pobladas? Valparaíso, la región del Biobío y la región metropolitana. Ahora, así se ve más o menos el mapa al año 2002 que corresponde a la densidad poblacional. Ahora, ¿cómo se saca esta densidad poblacional? Con este cálculo que tenemos acá. El número de habitantes, o sea, la D representa lo que es densidad poblacional, es igual al número de habitantes dividido por la superficie en kilómetros cuadrados. Y acá nos trae un ejemplo. Entonces, te dice que a nivel nacional varía de 0.8 kilómetros en la región de Aysén a 339 kilómetros cuadrados en la región metropolitana. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo acá? Que la densidad poblacional es la cantidad de habitantes versus la cantidad de kilómetros que hay disponibles para esas personas. Por eso es que acá abajo, dentro del mapa de Chile al año 2002, vemos que las partes más rojas es porque tiene más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que las más claritas, como son Punta Arenas y todo este sector de acá
y este sector del norte grande, ¿sí? Del norte grande, tienen menor densidad poblacional por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, en Chile determinamos que la zona central, parte del norte grande, zona central y parte del extremo sur son los que concentran la mayor cantidad de población, por ende tienen mayor densidad de población. Por favor, no confundamos los conceptos. Una cosa es la densidad, que es la cantidad de población por kilómetro cuadrado, y lo otro es la cantidad de habitantes. Que, por ejemplo, una casa, si lo llevo a un ejemplo muy pequeño, una casa puede tener una alta densidad de población, por ejemplo, una casa de 10 kilómetros de 1000 metros cuadrados, puede tener 30 personas, va a ser una densidad mucho más alta que una casa que tiene las mismas características, 1000 metros cuadrados, y tiene solamente 2 personas viviendo ahí. Uno representa a la ocupación por espacio y lo otro representa solamente la cantidad de las personas. Ahora, ¿cómo podemos ver cuáles son los factores que inciden en justamente esta densidad poblacional o en esta aglomeración de gente? Primero vamos a tener los factores físicos. ¿Qué son los factores físicos? Son características. Entonces, cuando hablamos de características climáticas, nos vamos a referir en torno a climas templados. ¿Qué es templado? Un clima como Santiago. No tiene grandes variaciones de temperatura, por lo tanto es mucho más agradable para la vida, a diferencia de lo que pasaría, por ejemplo, en el norte, que es mucho más caluroso durante todo el año, es un sector desértico, clima desértico específicamente. Por lo tanto, es menos habitable para las personas. Si nos vamos hacia el sur, exactamente lo mismo, es precioso, árboles, días de lluvia, pero lo hace menos apto para la población. Por lo tanto, son personas que les gusta mucho vivir allá o han vivido desde su nacimiento. Otra cosa muy importante con los asentamientos humanos tiene que ver con la altitud. Recordemos que a mayor altitud, mayor capacidad pulmonar necesita una persona. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas que viven en zonas del altiplano, en zonas de altitudes cordilleranas, son personas que han vivido toda su vida allá. Son personas que posiblemente sus familias llegaron hace mucho tiempo y están adaptados físicamente a vivir en esos sectores. Si, por ejemplo, una persona de Santiago se encuentra prácticamente al nivel del mar, fuera a vivir allá o fuera de paseo, se encontraría con problemas de presión arterial y problemas también de respiración. Otro de los factores físicos tiene que ver con el relieve. Terrenos planos son más habitables que terrenos que tienen eh, distintos tipos de cerro o tienen quebradas. Por lo tanto, se tienden a ocupar más para habitar. La disponibilidad del agua es otra cosa fundamental. Todos los asentamientos, incluso desde la prehistoria en adelante, se van a encontrar que necesariamente tenían dos cosas principales, alimento y agua. Por lo tanto, sin agua es imposible establecerse en un lugar. Y es por eso que el norte grande, pese a que tenemos tanta extensión de territorio, no es habitado, porque es escasa el agua. Y una persona sin agua no puede vivir. Otro tiene que ver con la riqueza de los suelos. ¿Qué tanto se puede cosechar? Lo había dicho con anterioridad. Sin agua y sin alimento es imposible vivir. Por lo tanto, si no se puede cosechar, no se puede tener alimento, va a ser totalmente imposible poder vivir en esos sectores. Otro datos adicionales son justamente los factores culturales. Primera cosa, uno tiende a quedarse a vivir donde ha vivido toda su vida. Por lo tanto, cuando hablamos de presencia de asentamientos antiguos, tiene que ver principalmente con que hay gente que ha vivido por generaciones en ese mismo lugar. Si ustedes empiezan a preguntar en su familia, se van a dar cuenta que posiblemente ustedes hayan sido o su familia hayan sido de Santiago de varias generaciones, o si llegaron recientemente su familia hayan estado viviendo regularmente en esa ciudad hasta ser trasladados. Por lo tanto, generalmente uno tiende a quedarse donde vivió su familia.
Por otro lado, tiene que ver la organización política. Recordemos que Chile tiene una tendencia a la centralización administrativa. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que Santiago siempre ha sido el lugar político por excelencia. Por lo tanto, al ser Santiago algo centralizado, en este caso de los recursos, centralizado desde la perspectiva administrativa, siempre se van a dar las cosas primero en Santiago antes de las regiones. ¿Se ha intentado cambiar? Sí, se ha intentado cambiar. De ahí que haya resultado es otra cosa. Por otro lado, tenemos lo que es el desarrollo económico y tecnológico, que tiene que ver justamente con la concentración de las actividades, mismo punto de la organización política, porque a mayor organización política, mayor es el desarrollo económico y tecnológico, por lo tanto la gente tiene mayor acceso a. Eso lo podemos ver principalmente en lo que está ocurriendo hoy en día con este medio de educación. Es probable que algunos de ustedes estén viendo el celular, otros del computador, otros simplemente no tengan cómo verlo. Por lo tanto, el acceso a la tecnología ha sido una preocupación del gobierno desde varios gobiernos atrás, no estoy hablando del actual. Y se supone que con don Ricardo Lagos se debía comenzar el puntapié para que hoy en día el 100% de la población tuviera acceso a Internet de forma presencial en su hogar, porque la idea es que el programa Enlaces cubriera 100% los hogares en Chile, cosa que no ha pasado justamente por el desarrollo económico y por la mala distribución económica que se tiene en base a la organización de la centralización. Ustedes tienen acceso, la gran mayoría porque están en Santiago, pero personas que están fuera de Santiago no tienen buena señal. Por ejemplo, la ciudad de Chañaral, que yo le había comentado que estuve trabajando allá, tiene pésima señal de internet, por lo que es probable que ninguno de los estudiantes en estos momentos estén recibiendo clases ni siquiera de forma remota. Y otra de la situación tiene que ver con los accesos al servicio de salud. Ya lo mencionaba antes, la educación a distancia, el acceso a salud, el acceso a asistencia social, el acceso a recreación son partes fundamentales para una población. Por lo tanto, tienen que tener acceso a estos servicios de forma muy básica, aunque sea de forma básica, de lo contrario va a provocar migración. Si un pequeño pueblo no ofrece salud, educación, asistencia social y recreación, las personas van a ir migrando. Por lo tanto, se van a concentrar en los lugares que tienen acceso a esto. En este caso, la quinta región, la región del Biobío y la región de Santiago. Ya hasta aquí vamos a llegar el día de hoy porque tampoco quiero que estén afligidos porque yo sé que es mucha información lo que les estoy dando y les voy a dejar una pequeña actividad, no muy larga. Tiene que ver más que nada con la realización de un vocabulario. Así que se los voy a subir para que ustedes lo puedan ver y lo vamos comentando. Hoy día tienen clases a las 9, así que los espero. Que tengan buena tarde.